Morning, good afternoon, and good evening, depending on your location from where you are joining this Bien, event. buenos días, tardes o noches, depende de dónde nos está acompañando. Me llamo Mashan, soy director de inversión verde. Hey, bienvenidos a la semana de hoy sobre la transición verde para desatar el potencial del hidrógeno y el amoníaco verde. Antes de comenzar, me gustaría dar información acerca de la logística de la reunión. Solicito a todos los participantes que por favor mantengan su micrófono apagado, tanto presentes como panelistas. Solo, por favor, préndanlo cuando vayan a hablar. Los presentadores, por favor, prendan su cámara. Y si ustedes alguien tiene preguntas, por favor, escríbanlo en el chat o en el botón de preguntas y respuestas. Si tiene algún problema para escuchar o para hablar, por favor, digiten en el chat y nuestros colegas le ayudarán. Finalmente, pero nada menos importante, el evento está siendo grabado y la grabación estará disponible en la plataforma en línea de GGGI después de la conclusión del evento. Con esta información a nombre del equipo organizador, permítanos comenzar la sesión. Les doy la bienvenida a todos a la sesión de hoy. Esta sesión, como verán en la agenda, está dividida en tres partes. La primera tenemos la sesión inaugural, luego la presentación o las presentaciones y una discusión de panel. Finalmente, vamos a concluir la sesión con los comentarios de cierre del director general de GGGI. Entonces, ahora vamos a la sesión inaugural, la parte inaugural con el mensaje video de parte del presidente de la Asamblea y el presidente de la reunión. El señor Ban Ki-moon le pidió al equipo organizador que por favor reproduzca el mensaje en video. Gracias. Excellencies, distinguished participants and guests, ladies and gentlemen, I'd like to welcome all of you to this year's Global Green Growth Week. Muy distinguidos participantes, invitados, damas y caballeros, me gustaría darles la bienvenida a la Semana Global del Crecimiento Verde este año, organizada por el Instituto Global de Crecimiento Verde. Su participación da más testimonio que nosotros, con la comunidad global, exigimos acción climática y quiero agradecerles especialmente por colaborar para impulsar y potenciar el crecimiento verde. La crisis climática es quizás la más definitoria de nuestros tiempos. Cada año leemos y escuchamos cada vez más sobre los devastadores impactos de los extremos eventos climáticos. Y este año ha demostrado ser uno de los peores, todavía con récords por romper las sequías y las olas de calor mismas que conducen a desplazamientos de los hogares, crisis alimentarias e incendios forestales que perturban y destruyen la vida de millones de personas. Estamos destruyendo la esperanza para un futuro mejor y necesitamos trabajar juntos para salvar nuestro planeta. Me complace saber que muchos de ustedes se han reunido para intercambiar ideas, soluciones y mejores prácticas sobre cómo avanzar en la implementación del Acuerdo de París sobre el cambio climático, un marco del que yo ayudé a establecer durante mi periodo como secretario general de las Naciones Unidas. Me complace especialmente saber que muchos de ustedes se están sumando desde todos los rincones del mundo, incluyendo África, Asia, Latinoamérica, el Medio Oriente y el Pacífico, y que muchas de las soluciones que se discutirán provienen de comunidades indígenas y grupos de mujeres, que son los sectores más afectados por el cambio climático. Los animo a que aprovechen al máximo la Semana del Crecimiento Global y comprometan, por favor, a ser defensores y practicantes del crecimiento verde. La crisis climática requerirá la colaboración
y la acción colectiva de cada uno de nosotros, porque el cambio climático no conoce fronteras y el cambio climático no discrimina según la raza o la clase social. Podemos transformar nuestras economías y sociedades para dejar un mejor futuro que sea sostenible e incluyente únicamente si trabajamos juntos. Los desafíos serán difíciles y no hay atajos, pero si trabajamos juntos de manera urgente, creo que lo podemos lograr. Como les he dicho antes, no hay plan B porque no hay planeta B tampoco. Espero que me acompañen para hacer que el mundo sea un mejor lugar para las generaciones futuras. Les deseo eventos muy fructíferos y exitosos durante la Semana del Crecimiento Global Verde. Gracias. Thank you, Chair, for your very thought-provoking remarks. Gracias, señor presidente, por sus comentarios. Voy a tomar la oportunidad para presentarles el doctor Kyung-Nam Shen, director, segundo director en la División de Políticas de GGGI. Tiene más de 20 años de experiencia en el crecimiento verde, incluyendo mitigación y adaptación al cambio climático, entre otros. Tiene un pregrado en economía y una maestría en finanzas públicas. Estudió Derecho en la Universidad de Columbia, en la Escuela de Derecho, y obtuvo su doctorado en Derecho. Ha trabajado en el Ministerio de Finanzas y Economía en la República de Corea, también con el Banco de Desarrollo Asiático y otros. Señor Namshe, le damos la bienvenida para los comentarios de apertura. Adelante. Gracias. Gracias a todos los distinguidos presentadores para compartir esta iniciativa sobre la perspectiva tecnológica del hidrógeno verde y el amoníaco verde. Estoy ansioso de escuchar las presentaciones de hoy en la sesión de hoy. También bienvenidos los representantes del sector privado, de la industria. Espero que nos enteremos de nuevos desarrollos e ideas del sector para generar ideas, también para almacenamiento y para vencer los temores que hemos tenido del uso del hidrógeno verde y el amoníaco verde. Esperamos que nos podamos dar cuenta que podemos realizar o utilizar el potencial de estos elementos y asegurar un mejor futuro. También esperamos tener presentaciones interesantes y una discusión interesante. Y también la participación del público. La innovación nos puede ayudar para establecer mejores prácticas para el sector. Y además nos puede ayudar en inversión del sector privado. La iniciativa de GGI en el programa global sobre amoníaco incluye proyectos en Indonesia, India, Marruecos y otras ubicaciones, que incluye Malasia también. GGI le gustaría resaltar los diferentes enfoques en varios países, pero queremos ver cuáles son las necesidades reales de los países y cómo poder pasar al siguiente paso de desarrollo. Sin embargo, necesitamos oportunidades para saber qué funciona, cómo funciona y qué no funciona y desarrollar mejores prácticas para completar los proyectos. Bien, todas estas buenas ideas y soluciones también imponen un desafío. Por esto es que GGI tiene un proyecto ya bien establecido del amoníaco verde y el hidrógeno verde, y eso juegan un papel clave para la transición energética. Sin embargo, la industria química, metalúrgica y otras serán sectores claves para donde se decarbonice utilizando el hidrógeno y el amoníaco verde. Les agradezco a todo el personal de GGI por la organización. Y bueno, estoy muy emocionado de escuchar las sesiones.
y aprender mucho de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, señor Shin, por sus comentarios. We are now moving on to Entonces, ahora seguimos con la presentación o las presentaciones. Vamos a comenzar con la mía. Básicamente es una presentación muy sintética donde presento el panorama del hidrógeno verde y también vamos a presentar el programa global de hidrógeno verde. Permítanme compartir mis diapositivas. Espero que vean mis diapositivas aquí. Okay, I'm assuming that you can see my slides. Bueno, asumo que pueden ver mis diapositivas. Bien, el tema de mi presentación es unas generalidades del panorama, del paisaje, del hidrógeno verde y el programa global de GGGI sobre amoníaco e hidrógeno verde. Este es el resumen de mi presentación para hoy. Vamos a comenzar con el paisaje, incluyendo la clasificación del hidrógeno, la demanda global proyectada para el hidrógeno y el hidrógeno verde, también las demandas para el electrolizador y los despliegue de energía renovable, consideraciones de costos para tecnología electrolizador y los centros de suministro que están apareciendo. Le voy a presentar el programa de hidrógeno verde global de GGI en Indonesia, India, Marruecos y Nepal. También me pidieron los organizadores que no tomara más de 10 minutos porque tengo que hacer dos presentaciones separadas, entonces quiero limitarme a los 10 minutos. Gracias por comprender. Bien, comencemos con la clasificación del hidrógeno. Dependiendo de dónde se utilice el proceso, dónde se almacene y el proceso que se utilice para minimizar el CO2 puede ser verde o gris, verde o gris. Cuando resulta con emisiones de CO2, el hidrógeno que se produce se clasifica como hidrógeno verde, perdón, hidrógeno gris. Es azul cuando el CO2 que se produce en el proceso, que es similar al proceso del hidrógeno gris, se captura y se almacena o se utiliza, así se clasifica como hidrógeno azul. Es la segunda clasificación, mientras que en el hidrógeno verde, el lugar de almacenamiento es el agua, se utiliza una tecnología que se llama electrólisis y es una tecnología que utiliza muchísima electricidad y la electricidad de ese proceso viene de energía renovable, es decir, que no hay emisiones de CO2 netas resultantes del proceso. Entonces, el hidrógeno producido se clasifica como hidrógeno verde. Entonces, basados en esto, avancemos a ver más acerca del hidrógeno verde. ¿Por qué necesitamos el hidrógeno? El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, muy reactivo, pero siempre se encuentra en un estado combinado. Entonces, hay que extraerlo, como hemos visto, ya sea a través de un proceso de vapor o clasificación o electrólisis. Son procesos complejos, pero resultan en la separación de la molécula de hidrógeno y luego se utiliza en diferentes procesos industriales. Si vemos actualmente 90-93% del hidrógeno consumido se da en refinerías y en el proceso de fertilización. Lo que esperamos para el 2030 es que se utilice extensivamente el hidrógeno en los diferentes sectores, por ejemplo, en la metalurgia, en la movilidad y en otros sectores como combustibles. Con respecto a la demanda del hidrógeno, ya sea verde, gris o azul, la demanda va a crecer exponencialmente cuando se aparezcan nuevas aplicaciones. Lo que producimos más o menos son 80-90 millones de toneladas por año de hidrógeno. 96% de la producción actual del hidrógeno está clasificada como gris, sobre todo porque viene del gas natural o proviene del petróleo. 90% del hidrógeno que se consume hoy está en refinerías y en el sector de fertilizantes. Esperamos ver un gran aumento en la producción de hidrógeno para el 2050.
cuando aparezcan otras aplicaciones en sectores como el transporte, la construcción, la metalurgia, el cemento y la generación eléctrica. Vamos a escuchar más de los expertos a medida que avancemos en la presentación. El hidrógeno gris o azul avanzará hacia hidrógeno verde, es lo que esperamos a medida que se dé la transición energética. Si eso ocurre, entonces, de forma acumulativa, llegaremos a más o menos 80 gigatones, 8.000 millones de toneladas para el 2050. En el 2050 estaremos como unas 7.000 millones de toneladas por año de GI. Mitigamiento de ese tamaño, entonces unas implicaciones grandísimas hacia llegar a la meta del cero neto. Por eso es que todos estamos interesados en avanzar hacia el hidrógeno verde. Hablando del paisaje del hidrógeno verde, esperamos que el hidrógeno verde sea una opción que veamos llega rápidamente. Lo primero que hemos visto hoy es que hay planes de despliegue de el hidrógeno verde en el sector de fertilizantes y también metanol verde para camiones. También vemos varias iniciativas y los pilotos o están en etapa demostrativa en el sector metalúrgico en mezcla con el gas natural. Hay grandes contribuciones que vemos en el sector de movilidad a través de proyectos pilotos, también en la transporte marítimo y la aviación. Lo que esperamos después del 2030 es un enfoque en el sector cementero que utilice hidrógeno verde para el almacenamiento de energía, también para la inyección en la industria metalúrgica o para la calefacción y otras aplicaciones, pero es un proceso gradual. Eso es lo que anticipamos que va a ocurrir en las, digamos, diferentes ondas para la adopción del hidrógeno verde. Mirando la parte económica de nuevo, podemos ver que en el hidrógeno gris, el costo sobre todo está en la operación 75%, mientras que en el hidrógeno verde, el costo está en el CAPEX y en la electricidad que se tiene que utilizar. Hablando de los precios, el hidrógeno gris se valora a 1.2 dólares por kilogramos, similarmente en el gris, de 2 a 3 dólares por kg, mientras que el hidrógeno verde está en el rango de 2.5 a 7 dólares por kg. Hay una gran diferencia, sobre todo si uno toma el promedio. En la mayoría de las ubicaciones geográficas es más, incluso de 15 dólares o 6 dólares. Hay una gran diferencia entre el gris, el azul y el verde. Por eso es que queremos reducir las diferencias. Ahora, si hablamos de lo que esperamos ver en el futuro, si hablamos del despliegue y lo que significa en inversiones, el despliegue global de los electrizadores se espera que llegue a 400 gigawatts para el 2030 y más o menos 4.500 gigawatts para el 2050. Esto significa una inversión de 300 o 350 mil millones de dólares para el 2030 y más o menos ese HR del 100%. Dado que habrá progreso, si hablamos del despliegue del hidrógeno verde, se necesitará energía renovable y lo que esperamos ver es que el despliegue de energía renovable aumente de 1 en el 2021 a 800 gigawatts según la demanda del hidrógeno a medida que avanza. Eso significa inversiones gigantescas, las que se necesitan para cambiar o virar del gris o verde, gris o azul al verde. Hablando de las tecnologías, hay 3 tecnologías principales que están en electrólisis, membrana o PIM, otros tipos de electrolizadores. La tecnología está más madura y se utiliza y es más económica de las 3, mientras que la PM es mejor para manejar las variables de las cargas, pero depende de otros materiales como el titanio, el platino, el helio
y contribuye a la volatilidad. Lo que vemos por otro lado es la alta eficiencia y también es más económica, pero opera a muy altas temperaturas, por lo tanto no es muy compatible con las diferentes cargas de la energía renovable que esperamos tener. Lo que esperamos ver, dependiendo de la distribución de diferentes tipos de proyectos, la tecnología alcalina va a dominar en China, India y otros países, mientras que en Europa va a ser sobre todo PM. Entonces, en resumen, la alcalina va a seguir dominando, pero PM está comenzando a ganar participación del mercado. Esta es la imagen de lo que vemos si hablamos de los exportadores e importadores potenciales y quienes van a tener suficiencia energética. Vemos que la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea serán los importadores, mientras que las otras regiones que están marcadas en verde, podemos ver, son potenciales exportadores que ya tienen bastante avance en la firma de memorandos de entendimiento y establecer proyectos MENA. En la región MENA creo que va a ser autosuficiente y tiene un marco de política que refleja que quieren ser autosuficientes y van a ser siguientes los próximos exportadores. Bien, digamos que ese era el panorama del hidrógeno verde como lo vemos hoy. Ahora voy a presentar el programa GGGI de hidrógeno global que se implementa en Indonesia, India, Marruecos y Nepal. La forma que vemos los desafíos antes de entrar a los proyectos, al proyecto específico de cómo estamos abordando y qué alcances o enfoques hemos utilizado, sentimos que hay un entendimiento limitado sobre el hidrógeno verde y hay un alto costo de capital asociado con el hidrógeno verde y sus derivados. Entonces estamos comenzando un plan piloto para escalar estas soluciones, crear mayor demanda y consumidores, tanto en el sector de fertilizantes como refinerías. En diferentes países el costo de la electricidad es una preocupación y la disponibilidad del agua también es otra de las principales preocupaciones sobre el hidrógeno verde. Por lo tanto, estamos tomando un enfoque de apalancar los recursos de energía verde, incluyendo la compra de energía híbrida o verde y seleccionar las ubicaciones adecuadas para asegurarnos que hay suficiente provisión de agua. Hay una negociación entre los centros de ubicación y las fuentes de suministro de electricidad en lo que respecta a pilotos. Estamos tratando de hacer los pilotos cerca del centro de demanda para minimizar el costo de transporte y almacenamiento, pero que lleguemos a la escalación tenemos que ver cómo abordamos estos desafíos. Nuestro objetivo es tener un modelo de negocio que esté disponible para poder crear un modelo que reúna a los actores para crear una situación gana-gana y un modelo que funcione para un número de los actores, un número grande de los actores. Con esto quiero presentarles el primer proyecto que tenemos en nuestro programa y es el proyecto de amoníaco e hidrógeno verde de Indonesia. Lo estamos haciendo en Sumatra, aprovechando los recursos que están disponibles en el país y en esa región. Hemos seleccionado una ubicación que está más cerca a una zona económica especial y hay dos puertos que están disponibles para el suministro, porque si escalamos esta iniciativa habrá una demanda en el sureste de Asia para el amoníaco que se producirá en los proyectos a escala. Entonces, hay dos fases del proyecto. La primera fase es un piloto que ya se completó con el electrolizador y la fase 2 va a mirar el despliegue de este proyecto después de analizar la factibilidad y el modelo de negocio y llegar a un proyecto de 1 gigavatio y producir amoníaco verde. La idea aquí es atraer el sector público y privado y diferentes participantes, reunirlos para crear un modelo de negocio. Este proyecto tendrá una inversión de más de $1.000 millones. Tenemos mucho interés ya en el proyecto por parte de varios interesados. También anotar que hay más de 800 megavatios de
capacidad geotérmica con concesiones en la región que se puede utilizar para la generación de hidrógeno verde en esta parte del norte de Sumatra. Ahora el segundo proyecto, que es en India, estamos haciéndolo en asociación con el Banco Mundial. La mayor preocupación es la diferencial de precios entre el gris y el verde del proyecto. Estamos tratando de crear un mecanismo financiero institucional para cerrar la brecha entre el hidrógeno gris y el verde. Si los productores quieren $7 por el hidrógeno verde producido y los compradores lo quieren a $2.5 porque está comprando el gris a 2.5, entonces se requiere un mecanismo para tratar de cerrar o puentear esa brecha y no para que no haya una brecha. Entonces estamos implementando instrumentos para ver cómo esta estrategia o mecanismo pueda funcionar, que nos permita cerrar esa brecha entre el gris y el verde. Estamos muy optimistas. El proyecto es muy optimista también y hemos hecho un marco para mecanismos institucionales y estamos definiendo los detalles para los instrumentos financieros e institucionales que cierren esa brecha. Hay otro proyecto en Marruecos. Como sabrán, Marruecos importa más o menos 2 millones de toneladas de amoníaco. Es el importador más grande del mundo. Tiene gran potencial de energía solar y eólica, y Marruecos ha establecido su meta para generar 2% de su energía según energías renovables. Aprovechando eso, el proyecto quiere demostrar diferentes tecnologías, alcalina y también la tecnología PM. Ya puede ser una a la otra, pero pensamos que podemos aprovechar que hay alguna atracción para hacer los proyectos más favorables. La meta es producir 30 toneladas por día o 10.000 toneladas por año para el suministro de amonia para la industria de fertilizantes. La idea aquí de nuevo es movilizar más o menos 2.5 mil millones de dólares, atrayendo al sector público y privado entre el 2024 y el 2026, antes de se complete el modelo de factibilidad y el modelo de negocio de este proyecto. Este es nuestro proyecto en Nepal. Hay una presentación de Nepal y mi colega va a hablar de la misma, entonces no voy a dedicarle más tiempo a esta parte. El presentador del proyecto lo hará a su momento. Entonces, bueno, concluyo mi presentación aquí y volveremos a las otras presentaciones. So with that, let me now invite Entonces, ahora permítanme invitar our next presenter, al siguiente presentador, Mr. Ajay Bandyopadhyay. So let me introduce Mr. Ajay Bandyopadhyay. Permítanme presentarlo. Ajay is presently the Asia Actualmente Pacific Lead of es el líder en Asia Pacífico para Corporation. una corporación financiera internacional con el grupo del Banco Mundial. Tiene más de 15 años de experiencia en la descarbonización industrial y la transición limpia y verde. También es miembro de diferentes foros industriales en la India, como por ejemplo CIE y otros. También tiene grado en Ingeniería Química y un máster del Instituto de Comercio Internacional. Antes de eso estuvo asociado con firmas consultoras líderes como KPMG, EIG. Ahora lo animo o lo invito a que comience su presentación como instrumentos financieros para promover el hidrógeno verde. Tiene el uso de la palabra. Gracias. ¿Ya ven mi presentación? It is. Okay. Thank you. Sí, ya la vemos. Bueno, gracias. Me gustaría agradecerle a GGGI por invitarme a presentar en esta sesión en particular.
Es un tema de mucha importancia hoy, como se ha indicado en la presentación anterior. También vemos que va a ser el líder de la descarbonización en el mundo, en especial para los países industrializados y los países que se están industrializando en el mundo. Así que mi presentación quiero enfocarme en el tema de los desafíos de inversión y de finanzas. Es un área totalmente nuevo, un cambio en el ecosistema, como hemos hablado del hidrógeno verde. También vemos que hay una diferencia significativa si hablamos del hidrógeno gris y el azul en comparación del verde. Entonces hay matices, hay diferencias si hablamos de la estructura de proyectos, la estructura de riesgo, las perspectivas de los proyectos, y aquí es donde tenemos que resolver los problemas que tienen que ver con las finanzas y la inversión. Bueno, muy rápidamente miremos algunos de los parámetros generales y las dimensiones que impulsan el despliegue del hidrógeno verde y los proyectos de ese tipo en el mundo. Bueno, vemos que en los últimos años, sobre todo después de la última COP, hay acciones climáticas sin precedentes en el mundo. Entonces, el impulso hacia la descarbonización de las industrias del transporte y otros sectores. Tenemos las metas de cero neto adoptadas por los gobiernos, también el sector corporativo, y al mismo tiempo, en los últimos meses, la variabilidad o más bien volatilidad de los mercados también tiene que ver con la seguridad si hablamos de la industria y la cadena de suministro. Al mismo tiempo, el mercado de carbono también está tomando una nueva dimensión. Hay mercados nacionales, también hay diferentes regulaciones específicas como nuevos impuestos que obligan a las industrias a que tomen acciones más agresivas para la descarbonización industrial. Ahora, hablando de herramientas específicas en el tema del hidrógeno, lo que hemos visto es que los habilitadores típicos han mejorado en los últimos años. Por ejemplo, hay una disminución de los precios de energía renovable en todas las jurisdicciones, sobre todo en muchos de los mercados en desarrollo, lo que se llaman mercados subdesarrollados. También hay un progreso tecnológico si hablamos de la disminución del costo de los electrolizadores. Esta es un área donde tenemos que aprender, bueno, qué hay en investigación y desarrollo, también en diferentes instrumentos financieros para promover la producción de electrolizadores y que aparezcan en el mercado. Hay mayor integración de energía renovable y el almacenamiento para reducir los costos. Y obviamente hay aumentos de los servicios, de la red, distribución de la generación, flexibilidad, incluyendo los diferentes países. Y al mismo tiempo, globalmente hay varias coaliciones o alianzas que se han formado, como hemos visto en el Banco Mundial, y somos parte de estas coaliciones y vemos que más y más países están estableciendo planes o estrategias nacionales para promover el hidrógeno a otro nivel. E incluso desde nuestro portafolio de clientes, donde IFC ha estado involucrada como prestamista o como inversionista, vemos que hay esencialmente 2 o 3 tipos de empresas que están tomando acciones para el hidrógeno. Un grupo de empresas, los mayores jugadores de la energía, están tomando el hidrógeno como una nueva iniciativa, una nueva línea de negocio. Entonces están desarrollando la producción del hidrógeno, están trabajando para construir la infraestructura necesaria para la producción del hidrógeno. Hay otro grupo de empresas que son las empresas manufactureras y las plantas de proceso a larga escala en las industrias químicas, cementera, metalúrgica, refinerías, etcétera. También que están en el proceso de explorar que a medida que más y más hidrógeno entra al mercado, mirar cómo pueden actualizar sus procesos e introducir tecnologías nuevas para utilizar más hidrógeno. Bien, ¿cuál es el enfoque de IFC, de nuestra empresa o nuestra institución para promover el hidrógeno verde?
Lo que entendemos es que hay grandes desafíos en el macroambiente. Uno es el mayor costo que otras energías alternativas. Entonces, lo que dijeron en la presentación anterior, que hay diferencias significativas si hablamos del costo del hidrógeno verde, hidrógeno gris y el hidrógeno azul, gris y verde. Entonces, el mercado tampoco está muy desarrollado. La parte verde premium del hidrógeno demanda nuevas alternativas. Eso es factible, pero no están tan disponibles en los continentes. Se requiere inversión sustentosa en diferentes sectores como infraestructura, transporte, etcétera, para mover el hidrógeno del lugar de producción a los centros de consumo. La falta de proyectos también es otra dificultad, porque en la mayoría de los casos hemos visto que los proyectos normalmente están a pequeña escala y máximas ambiciones de los socios y los clientes se presentan para virar hacia proyectos a mayor escala. También la estandarización requiere más apoyo, sobre todo los esquemas de certificación, etcétera, que deben crecer para que jueguen un papel en el establecimiento de este prospecto del hidrógeno verde en el mundo. Entonces, el enfoque de IFC tiene 5 áreas aquí presentadas. Primero que todo, entendemos que esta es una etapa donde el mundo necesita enfocarse en la creación de el involucramiento, así lo llamamos. Esa es la etapa de hacer proyectos donde muchos sectores, el sector privado, sean atraídos. Y al mismo tiempo enfocarnos en las estrategias a alto nivel. Por ejemplo, instalaciones donde se pueda recargar hidrógeno, también en la industria metalúrgica, el desarrollo de electrificadores o electrolizadores, perdón, es un área también en la que nos estamos enfocando en todos los mercados y en los emergentes sobre todo. El segundo elemento es dar una experticia intersectorial. Esto es una ventaja que esencialmente tiene IFC y tenemos ventaja mayor que otros porque trabajamos en todo el grupo del Banco Mundial para apalancarnos en nuestra experiencia en diferentes sectores y en diferentes tipos de activos. Y no solo atraer la inversión, sino también al mismo tiempo ayudar a ciertas jurisdicciones y a varios países para reformar sus políticas e introducirla el plan estratégico para darle apoyo al desarrollo del mercado. Entonces, el desarrollo del mercado en este momento es crucial, el desarrollo del ecosistema. Entonces, es el segundo pilar de enfoque. El tercer pilar de enfoque es desarrollar los modelos de negocio viables. Nos estamos involucrando con múltiples actores y crear el modelo de negocio viable en la producción de hidrógeno y su uso en las industrias para las de transporte sobre todo y otras aplicaciones especializadas. El cuarto elemento es la movilización de inversiones, lo cual, de nuevo, es un tema crucial. Aquí, por un lado, estamos trabajando en los instrumentos financieros específicos, por ejemplo, como mecanismos de manejo de riesgo, finanzas mezcladas, que va a ser un modelo financiero muy famoso en el futuro, y al mismo tiempo queremos participar con diferentes actores para desarrollar mecanismos específicos como bonos verdes que pueden darle apoyo a los proyectos de hidrógeno en particular. Así que aquí estamos trabajando con las agencias líderes en el mundo para desarrollar estos instrumentos, pilotear algunos de los instrumentos en países que tienen alto potencial para producción de hidrógeno y también su consumo. Y luego tenemos la parte financiera para la cofinanciación, porque ciertamente IFC, como cualquier tipo de proyecto, queremos ser los principales prestamistas, pero al mismo tiempo queremos coordinar y buscar oportunidades donde haya una cofinanciación puesta por los financiadores y los prestamistas. Y finalmente, pero nada menos importante, otro tema importante es en todo el espacio de hidrógeno, es la certificación de qué tan verde es un hidrógeno. Y hay
incertidumbres significativas, dado el hecho de que el hidrógeno tiene una cadena de valor bastante larga y compleja. Hay varias posibilidades para que haya fugas. Entonces, dada la experiencia de IFC para dar los servicios de certificación en diferentes áreas, esto también es otro dominio en el que estamos trabajando muy de cerca con diferentes grupos de expertos y sectores en el mundo para, digamos, establecer los sistemas de certificación y los procedimientos. Muy rápidamente, yo sé que no me queda mucho tiempo, pero sabemos que si hablamos de la inversión, una consideración crítica es el costo y la competitividad. Los factores clave que predominan y contribuyen a toda la competitividad de costos que he mencionado es el costo del electrolizador, el costo de la electricidad, la eficiencia del electrolizador y algunos otros parámetros, por ejemplo, el tiempo de duración de un electrolizador. Como vemos, las agencias líderes en el mundo han hecho proyecciones o predicciones. Que este diagrama lo que trata de mostrar es que a medida que baja el CAPEX y el costo nivelado de la electricidad también baja, que esencialmente es el costo de importar electricidad de la parte renovable y el factor de capacidad mejora, esencialmente vemos una reducción en el costo del hidrógeno y ese es el hidrógeno verde. Y hay mucho estímulo para tratar de establecer estas plantas en particular. Bueno, cuando miramos los proyectos, no solo del mercado desarrollado, sino también en los países en desarrollo, hay algunos puntos que son críticos si hablamos del desarrollo del proyecto. Y estos 4 que he resaltado aquí son los principales temas. Primero la tecnología, luego el arranque del mercado, luego el suministro de agua y energía y finalmente la legislación. Para ahorrar tiempo, quiero enfocarme en unos de ellos que son de mayor importancia, donde vemos que más y más estos temas, estos problemas impactan proyectos. El que tiene que ver con la tecnología. Volviéndonos a la primera presentación, no hay un único líder tecnológico para decir este es el mejor, sino que cada tecnología tiene sus ventajas y desventajas. Es importante anotar que ahora hay un número limitado de licenciatarios para equipo a grande escala. Hasta el momento, para los pequeños, las licencias, bueno, tienen que poder proveer el equipo, pero un número pequeño para licencias de equipos a pequeña escala y se requerirán otros para proyectos a mayor escala. Por el lado de la demanda, el lado del consumo del hidrógeno, varias tecnologías industriales ya están demostradas ser muy costosas. Un ejemplo del hidrógeno es el uso en el amoníaco verde del hidrógeno de la industria metalúrgica en algunos países y obviamente el uso del hidrógeno en las plantas cementeras y otros sectores que requerirá muchísima más investigación y desarrollo, R&D y apoyo externo para que la tecnología se establezca y se simplifique. También otro punto es el arranque. Como hemos visto, como el gas natural u otros, hay un gran margen para el suministro del hidrógeno verde. Y hay que considerar que los proyectos deben ser bancables. Pero lo que necesitamos es a largo plazo un crédito para que financie estos contratos y para que haya un despegue. La mayoría de la estructura debe ser según el proyecto. Entonces, el constructo estructural de el arranque de los contratos o el despegue y la financiación está evolucionando. No es que esté ya establecido en este momento. Y obviamente hay muy pocas opciones hasta el momento según el perfil, pero estamos desarrollando la red para contribuir a resolver los desafíos para proyectos de mayor escala. Además de esto, el mandato de hidrógeno verde en las diferentes industrias va a crear una mayor demanda. Es otro parámetro que está evolucionando y no está presente en muchos de los países, pero cuando lo está, la implementación real, digamos,
causa muchos interrogantes, sobre todo en los mercados emergentes. La energía y el agua sabemos que son insumos críticos para el hidrógeno verde. Y una de las cosas que agregan a esa variabilidad es la suministro consistente y estable del agua y de la energía renovable. Esto es clave para la producción de hidrógeno verde. Hay muchos interrogantes, sobre todo en lugares donde los desarrolladores de proyectos están lejos de la red. Básicamente tienen que confiar en un suministro mezclado. También tenemos la pregunta del almacenamiento que se agrega a la inversión adicional. Entonces, la energía, la evaluación energética, la disponibilidad de la energía a medio y largo plazo es un tema crítico. Por eso es que los prestamistas están presionando a los desarrolladores de proyectos resuelvan esa parte. También los proyectos que requieren desalinización, porque de nuevo, esto es un proyecto que exige desalinización y demanda mucha agua. Entonces, normalmente este proceso es bien costoso, a menos que la desalinización sea por parte de la otra fuente. Y esto hay que descontarlo de el contenido de carbono de la cadena de suministro. Un minuto para concluir. Son algunas de las preocupaciones que vemos, sobre todo en los desarrollos de proyectos. Y finalmente, las políticas y legislaciones por estándares técnicos de seguridad, etcétera, aún no están bien definidos. Y hay problemas que tienen que ver con los activos, sobre todo los proyectos que están pasando del hidrógeno gris, azul al verde. Entonces, bueno, voy a avanzar aquí, que es un área importante de mi discusión, dado de los desafíos, oportunidades de la financiación y también el enfoque de facilitar las finanzas del Banco Mundial. Miramos los desafíos financieros, sabemos que hay dos preguntas con respecto a 4 aspectos. ¿Cómo ven ellos la construcción de los proyectos? Porque hay temas que ver con el proyecto modular, es decir, los proyectos grandes integrados. Hay ventajas específicas para separar elementos de la cadena de suministro en diferentes módulos, por ejemplo, investigación, luego electrolizadores, luego consumo. Incluso con una estrategia a largo plazo tenemos que entender la viabilidad del mercado y evitar algunos problemas futuros. Y luego tenemos las preocupaciones bancarias. Para esto, proponerse los riesgos políticos. Entonces, pocos instrumentos estamos mirándolos en IFC, en nuestro grupo. Entonces, pocas intervenciones es lo que vemos. De pronto esto nos ayude a cerrar la brecha entre el hidrógeno verde y otras alternativas, pero el problema es el alto costo del electrolizador. Entonces, tener los planes para concesiones bajar o reducir un 25%, entonces puede haber financiación de diferentes partes. La incertidumbre del desempeño técnico, también la liquidez para poder cubrir las necesidades de efectivo. Entendemos la innovación en la industria es algo neurálgico para la decisión de los inversionistas. Entonces tenemos diferentes proyectos o propuestas para los proyectos. Obviamente la mayoría de los proyectos tenemos una componente de asistencia técnica grande, no solo el préstamo para crear el mercado, luego construir la capacidad de los actores industriales y luego tener instrumentos de mitigación para que haya los fondos y finalmente es acceso a los mercados capitales. Ahí es finalmente donde reduciremos y le quitaremos presión de los proyectos para confiar en las finanzas. Bueno, nuevamente todo el enfoque en este momento son dos cosas. Primero, desarrollar los proyectos a través de IFC, el involucramiento, y lo segundo es atraer más apoyo financiero
en concesiones utilizando fondos de donación para mirar cómo podemos cerrar la brecha entre los costos actuales del hidrógeno verde. Para ahorrar tiempo, voy a dejar hasta aquí. Hay varios estudios de caso que podemos compartir si hay interés. Pero para concluir, aquí es donde estamos hoy. Estamos involucrándonos en la evaluación y también estudios de factibilidad en varios países. En la etapa de proyectos donde IFC ha puesto inversión inicial. Son inversiones pequeñas para desarrollar los proyectos con el entendimiento de que una vez que el proyecto tenga la luz verde, tendremos interés en invertir en los proyectos y también solo hay un instrumento de inversión para proyectos de gran escala que esperamos que suba a medida que avanzamos y desarrollamos más proyectos en diferentes jurisdicciones. Voy a dejar hasta acá. Gracias por la oportunidad. Gracias por la presentación. Case studies, maybe we'll do another session to understand De more. pronto se requerirá otra atención para entender más los estudios de caso. Voy a invitar al siguiente presentador. Bueno, primero, según lo que se acaba de presentar, Young, el gerente general de un grupo de nuevo equipo de desarrollo de negocios en ingeniería y ciencia, tiene amplia experiencia en más de 20 años, de hecho en el área de hidrógeno verde, gas y petróleo. También tiene un título en política y diplomacia y también una maestría de la Universidad de Carolina del Norte. También tiene también otra maestría en administración de negocios. Tiene el uso de la palabra. Gracias. Gracias. Permítanme subir mi presentación. Okay, it's okay. Can you see that? All right. Let me start. Very Bien, nice. voy a arrancar. Gusto en conocerlos. Estás hablando de diferentes idiomas. Soy gerente general de esta empresa desde el 2002. He pasado la mayoría del tiempo en la empresa como gerente de desarrollo de negocios desde el 2017. Me he enfocado en los proyectos de hidrógeno azul y verde y ahora tenemos un mayor entendimiento en varios países. Me alegra estar aquí en la semana del GGGI y tal vez más importante, estoy muy agradecido que han escuchado, decidido escuchar la presentación. El tema de hoy es los proyectos de amoníaco verde y hidrógeno verde en el mundo. Y bueno, yo sé que hay bastantes movimientos del sector privado y hay implicaciones en las instituciones internacionales. Avancemos a la siguiente página. Quería mostrar cómo podemos simplificar el diagrama del amoníaco y el hidrógeno verde, pero como ya se explicó, viene de energías renovables a través de los electrolizadores y podemos crear hidrógeno verde a través de estos procesos. Estos procesos se inventaron hace más de 100 años atrás, entonces puedo decir que ya está comprobado y es un proceso maduro para lograr llegar al hidrógeno y amoníaco verde. El lado derecho sabemos el color de los hidrógenos, el gris de los combustibles fósiles, también el azul, pero el CO2 se debe capturar y el verde viene de las energías renovables. Es muy sencillo. Quiero explicar las fuerzas
motores en el hidrógeno y amoníaco verde. Muchos estados han declarado su política de cero neto y sus políticas de reducción de emisiones en muchos sectores del sector privado, también empresas, corporaciones e incluso públicas han seguido esas políticas y ahora están con planes de reducción de carbono. Por ejemplo, en Corea, el gobierno coreano ha declarado que tiene una meta a largo plazo para la reducción de carbono, según la COP26 en Glasgow, en el Reino Unido, el año pasado. Y también muchas empresas, sobre todo las coreanas, quieren tener planes y tener plantas de amoníaco e hidrógeno verde. La forma más fácil de clasificar las energías, yo las llamo los países que están interesados en ser verdes. Los países no pueden, no tienen los recursos verdes y financieros para llegar a esa etapa. Entonces, lo más fácil es tener energías verdes. Es la transmisión de alto voltaje donde el hidrógeno puede utilizarse, pero en muchos países, ciertos países no pueden hacerlo debido a las zonas o regiones geopolíticas, razones geopolíticas. Puedo decir que Corea y Japón son un muy buen ejemplo. Corea y Japón son el número 1 y número 2 de los importadores y también serán importadores de hidrógeno en el futuro. Como sabrán bien, el amoníaco es una de las muy buenas formas para transportar el hidrógeno. La energía verde de estos países son como la historia de Japón, que tiene que importar la mayor del hidrógeno y amoníaco a través de embarcaciones o redes. Esto es similar en contenido a lo que ya se presentó, pero quiero explicar más acerca de la producción y el potencial de producción de hidrógeno verde. Se sabe que algunos países tienen buena producción de hidrógeno verde, pero quiero dar unos ejemplos. Chile, Australia, Namibia, Marruecos y a veces Malasia, Indonesia, también los Estados Unidos, muchos países del Medio Oriente. Entonces, estos países tienen muy buen ambiente para producir hidrógeno verde. Quiero resaltar eso. Estos países o los nombres de estos países no son lo mismo que los combustibles fósiles. Los que están abandonando los combustibles fósiles son diferentes a algunos. Y su potencial de producción. Quiero decir que algunos de los países en desarrollo también pueden cambiar su posición de importación de países importadores a países exportadores. Ya nos dieron un ejemplo de Marruecos. En Marruecos se importan 2 millones de toneladas de amoníaco, pero pueden cambiar y comenzar a exportar amoníaco verde. Entonces pueden reducir su dependencia de importaciones y pueden convertirse en exportadores. Los países exportadores de amoníaco. Entonces, algunos países tienen una buena oportunidad de ser países exportadores de energía, en lugar de ser países que dependan de energía en el futuro. And which countries, areas are the first movers? ¿Cuáles son los primeros? EPC, ingeniería, empresas de ingeniería y construcción. Entonces, los primeros que se trasladarán, aquí omití un país, es un error, es Estados Unidos como exportador. Entonces, del lado de los importadores, vemos países como Corea y Japón. Eso es lo que yo imagino que son los primeros
que comenzaran a importar hidrógeno y amoníaco. La mayoría de países en el Medio Oriente, por ejemplo, Australia, Chile y a sur de Asia, Estados Unidos, también serán parte de ese movimiento. Como podemos ver en este listado, están los países que son países desarrollados, tienen ya infraestructura y tienen buen trasfondo en la legislación, han discutido y tienen capacidades financieras. Y hoy una nueva ley o nueva legislación que se llama IRA para reducir la inflación de los Estados Unidos es uno de los temas álgidos el que impacta las economías del hidrógeno. Como les dije en otra diapositiva, algunos de los países desarrollados han sido los primeros en movilizarse, pero otros países se han quedado atrás debido a los costos de la infraestructura o el rezago en la infraestructura o requiere más apoyo financiero. Entonces, quiero mencionar que las agencias internacionales u organizaciones internacionales también pueden contribuir para estimular el consumo de hidrógeno en estos países en desarrollo. Por el otro lado, mostramos que el hidrógeno y el amoníaco varía de país a país, por ejemplo, de Chile a Europa, de Estados Unidos a países europeos, de Omán, de Australia, de la zona de Malasia, también hacia Corea y Japón. En el futuro, de pronto veremos que muchos países en desarrollo, también enviarán de países en desarrollo a países en desarrollo. Queremos ver ese tipo de flujo en el futuro. El hidrógeno verde. Me gusta esta pregunta. Si es una alternativa lujosa de fuentes de energía, sí, a veces sí, pero puedo decir que a veces no. Es una muy buena alternativa. No es una fuente energética lujosa, sobre todo a mayor tamaño en los países desarrollados y grandes empresas. Por ejemplo, de 25 gigavatios. Estas plantas están ubicadas en Australia, pero depende del tamaño del proyecto, pero para ciertas áreas remotas o también áreas aisladas, este tipo de hidrógeno verde podría ser una muy buena opción, una opción muy inteligente, una solución inteligente para dejar de depender del ecosistema de la energía. Como sabemos, en Tasmania, la isla y cerca de Australia, ya tienen un sistema independiente, no dependen de la energía, sino en la misma isla tienen fuentes de energía renovable. Entonces, puedo decir que algunas áreas remotas, aisladas, en los países también en desarrollo, podemos hacer que funcione este tipo de energía. Un ecosistema independiente. Okay, everybody think about, Bueno, todos pensamos en los costos. El costo del dinero es uno de los principales elementos. Como empresa de construcción y de ingeniería, quería hacer un análisis preliminar y mirar unos estudios. Las fuentes de energía renovable, el costo es el mayor, 80-90% del costo del hidrógeno verde viene de la generación de la energía, una fuente de energía renovable. Luego el transporte. Entonces, sí, de un lugar a otro, sí es muy buena
las fuentes de energía, pero el costo de transporte es muy alto, entonces no es muy buena opción. Entonces hay que pensar o no olvidar la fuente de energía renovable, el costo de la generación de la energía renovable y en segundo lugar el transporte de esa energía. El CAPEX y el COPEX no es lo más importante. Cuando digo que no es lo más importante, no es que haya una gran diferencia entre los proyectos actuales y el del hidrógeno verde. El CAPEX y OPEX son muy similares a los proyectos actuales. No es digamos, el elemento que tenga el mayor impacto en el proceso. Sí, obviamente, en ciertas áreas el CAPEX se duplica, pero cuando pensamos en general de la inversión total, el costo total de inversión, el CAPEX no es la porción más grande a tener en cuenta en el proceso. Algo más, el apoyo de las organizaciones internacionales, intergubernamentales o gubernamentales, como ya dijo el anterior presentador, IFC tiene un muy buen programa para apoyo a algunos estudios de caso. Entonces puedo decir que este tipo de estudios apoyan programas y son cruciales para que la compañía y los países puedan comenzar con sus estudios para los proyectos de hidrógeno verde. También la regulación, los subsidios, impuestos, subvenciones de parte del gobierno son de suma importancia para el proceso de hidrógeno verde. Le queda un minuto para concluir, por favor. El proyecto de Indonesia, que ya se mencionó. Esta es la última diapositiva de la presentación. Los cambios fundamentales es el cambio en hidrógeno. Hay muchos aspectos que impactan la vida humana. Del hidrógeno podemos utilizarlo en diferentes industrias, la industria metalúrgica y los productos que vienen del transporte, diferentes áreas. Implica grandes cambios, entonces quiero animarlos a que le demos apoyo a este tipo de proyectos de hidrógeno y amoníaco verde para mitigar el cambio climático. Si cambiamos a hidrógeno, todo va a cambiar en el futuro cercano, eso creo. El hidrógeno verde no es algo o un cambio fijo, sino que es algo fundamental. Gracias. Invitamos al siguiente presentador. GGGI Nepal office. Neeraj is a finance and economic expert working with GGGI Es office in experto que ha trabajado con GGI Nepal, trabajando en proyectos con agricultura inteligente e hidrógeno verde. Tiene un MBA en finanzas y economía. También está interesado en temas de programas y recomendaciones. Entonces, le damos la bienvenida al siguiente presentador. Sí, por favor. Solo 5 minutos porque los otros se han demorado mucho en sus presentaciones para tener tiempo de preguntas y respuestas. Voy a tratar de resumir mi presentación. Si alguien, por favor, la comparte. Yes, Neeraj, I'm trying it. Yeah. Or I'll do it on my own. Okay. Bueno, si no, yo lo hago, está bien. ¿Ya la ven? Yes, it is. Ya está. So my name is Neeraj Kisi. Good afternoon to you all. Buenas tardes desde Nepal. Actualmente estoy en Nepal. Voy a hablar brevemente del programa de Nepal, sobre todo en el tema de amoníaco verde. Voy a avanzar. La dividí en 2 partes, los desafíos y cómo están las cosas, el estado actual, como ya explicaron los otros. Hay un programa en Nepal con respecto al hidrógeno verde.
Cuando hablamos acerca de este tema, quiero explicar brevemente el trasfondo. El gobierno de Nepal tiene una alta prioridad para este proyecto. Lo vemos como un proyecto que podemos utilizar como una oportunidad grande. Se ve en la diapositiva que el suministro es la mitad de la demanda cuando hablamos de el suministro de la demanda. Cuando veamos es como 20.000 toneladas métricas por año. La demanda es como 700.000. Entonces, no es ni siquiera la mitad. Entonces, el gobierno de Nepal quiere utilizar este proyecto como una fuente de fertilizante químico. Básicamente, utilizar el hidrógeno verde como almacenamiento para producir fertilizantes químicos basados en amoníaco verde. Por el lado fiscal, el gobierno de Nepal también tiene subsidios de alto nivel, tiene altos subsidios. De hecho, a partir del año pasado, el gobierno de Nepal da subsidio como 95.000 millones de dólares para la industria fertilizante. Entonces, en este proyecto no es difícil imaginarse por qué es el proyecto, es una gran prioridad para el gobierno de Nepal. Si miramos los desafíos, claro, el gobierno de Nepal quiere hacer algo al respecto, pero hay desafíos, como siempre, tenemos muchos desafíos. La política, el medio ambiente. Nepal no tiene ninguna política documentada que hable de la fabricación de hidrógeno verde. También no hay injerencia doméstica para esta producción. En este caso también necesitamos mayor avance, pero nada que esté listo por razones políticas. Finalmente, hay diferentes tarifas por kilovatio hora. Tiene que bajar el precio para que el proyecto sea viable, disminuir los costos de producción de kilovatios de energía. Si hablamos de el estado del proyecto, como dijeron antes, el gobierno de Nepal está utilizando ese proyecto. En el lado derecho de la pantalla vemos hay 3 diferentes entidades gubernamentales que dan apoyo y se comprometen a dar la Autoridad de Energía de Nepal, que tiene que dar la electricidad también. Establece la tarifa. A la izquierda vemos una carta del Centro de Promoción de Energía que tiene la responsabilidad de establecer las políticas para facilitar el suministro de energía en la red. Y otro ministerio también. Tenemos acuerdos con universidades para investigación. La principal universidad de Nepal que nos va a ayudar a analizar la factibilidad del proyecto y dónde es interesante o adecuado tener la ubicación. Hemos estado en reuniones con los ministros y han expresado su compromiso al proyecto, un fuerte compromiso. El proyecto entonces está en un buen avance según el gobierno de Nepal. Cuando hablamos acerca de la evaluación, voy a hablar de 3 puntos. Las universidades nos están ayudando a mirar el almacenamiento de la ubicación adecuada, como dije antes, y GGG y Nepal nos está ayudando al gobierno, a la autoridad, para tener avances en los requerimientos de política, cambios en la política, reformas de la política. Cuando hablemos de hidrógeno verde, hay una parte de política que tenemos que cambiar. Entonces nos ayudan con estos requerimientos, así como los requerimientos tecnológicos como el electrolizador. Y cuando hablamos de renovable, tenemos que mencionar la captura de carbono. Entonces estamos manejando todo, considerando el mercado como punto de referencia. Hablando del modelo de negocio, en algún momento tenemos que hablar del modelo de negocio. Al lado derecho podemos ver la tabla del modelo de negocio, pero no estamos diciendo que todo sea de igual importancia en el caso de Nepal para la producción de hidrógeno verde. Estos son los diferentes modelos posibles, pero sí hablamos el Ministerio de Acuerdo, diferentes ministerios, si no quieren estar con inversión privada y directa. Queremos una combinación de el gobierno, fondos públicos y también fondos privados, sobre todo para reducir el costo de la electricidad. También estamos listos para negociar la tarifa, si es factible. El Ministerio de Agricultura también está dispuesto a participar como productor de fertilizantes.
volviendo al tema de las finanzas, creo que ya ha habido bastante presentación de este tema. Cuando miramos la parte económica, nos enteramos de que la tarifa de electricidad es el principal insumo, el principal costo también. Entonces, si tenemos mejores costos de operación, habrá más factibilidad de realizar el proyecto. Entonces, esperamos que la tarifa de la energía baje en el futuro, pero habiendo dicho esto, el gobierno necesita trabajar en las tarifas y reducirlo a 3 centavos de dólar estadounidense por kilovatio hora. Hablando de la implementación del proyecto, el gobierno de Nepal está en una fase piloto de este proyecto con una planta de 5 megavatios. Queremos entender el ecosistema de la producción del amoníaco verde y también queremos hacer un proyecto a gran escala de 100 megavatios para explorar este proyecto de amoníaco verde. Finalmente, quiero concluir la presentación hablando de quiénes son los interesados o los actores. En este momento, el gobierno de Nepal es el principal interesado, incluye el ministro de Energía, de Finanzas, de Agricultura y también apoya a otras instituciones. Y finalmente, estamos en una etapa temprana de conversación con inversionistas privados, pero no hay compromiso todavía. Bueno, por el tiempo que tampoco que me quedo, quiero concluir la presentación. Gracias. Ahora quiero invitar a Rasmus. Es gerente de promoción técnica y gerente de soluciones que se enfocan en nuevos negocios. Tiene experticia técnica en energía, sobre todo en el sector marítimo. Tiene pregrado en ingeniería marina. Rasmus tiene la palabra. Thank you very much. And thank you for allowing MN to Gracias today's event. We are very por honored. permitirme participar en el evento de hoy. Mi presentación tiene que ver con el avance que vemos en la aplicación y el uso de las tecnologías para el hidrógeno y también hidrógeno y amoníaco verde, sobre todo en las soluciones marinas. Primero que todo, quienes somos básicamente movemos grandes cosas a cero, ingeniería. Tenemos ingeniería de diferentes sistemas para el sector que esté interesado en la descarbonización. Uno de esos sectores obviamente es el sector marítimo, porque es la columna vertebral del comercio. Más del 90% de los bienes se transportan por mar. Entonces, también somos responsables de menos del 3% de las emisiones de CO2. Entonces, obviamente, tenemos una posición específica, ventajosa. Obviamente, el 50% tienen soluciones MA. Entonces, tenemos impacto directo en nuestro propio porcentaje de las emisiones. Entonces, ¿cómo podemos empoderar la descarbonización en esta industria? Ofrecemos un gran rango de grupos y como vemos, uno es el amoníaco verde, pero también tenemos otros motores que pueden utilizar otros combustibles. Algunos de esos combustibles alternativos también pueden venir del hidrógeno verde, que es metanol, por ejemplo, o el gas natural. Y como podemos ver, esto no es algo que nos hayamos inventado ayer. De hecho, estos motores han estado desarrollados desde más de hace una década atrás y ahora tenemos más de 1000 pedidos de estos motores. Con respecto a los motores de amoníaco, esperamos poder entregar los primeros MAN para el final del 2024. Actualmente estamos facilitando la instalación del equipo aquí en nuestro centro de investigación en Copenhague. Entonces podemos comenzar con las pruebas de combustión de amoníaco. Esperamos a inicios del próximo año. Entonces, como vemos aquí, se instala el suministro de amoníaco y el almacenamiento.
entonces se requieren otros componentes del motor de amoníaco. Entonces ya estamos en una etapa muy importante en este desarrollo de nuestros motores a base de amoníaco. Una de las principales preguntas con respecto es ¿cómo se verá el futuro de los combustibles? Esperamos que no haya uno, sino varios diferentes combustibles alternativos y uno de ellos será el amoníaco verde. Esperamos ver eso en el 2050. 27% de todas las naves marinas estarán corriendo con amoníaco. En segundo lugar, más o menos 21% será a base de metanol, operarán así, y como podemos entender, muchos de este metanol vendrá del hidrógeno verde. Y un pequeño porcentaje será el gas licuado, metano u otro tipo de gas o de combustible. Y habrá un pequeño porcentaje que aún serán operadas con otros combustibles o combustibles fósiles. Entonces, ¿qué significa esto hablando de la demanda del mercado? Medido en toneladas, como podemos ver en la gráfica, es una demanda gigantesca, muchísimo potencial, porque en el 2050 este 27% resulta en más de 300 millones de toneladas de amoníaco verde. Y esa es una gran cantidad de amoníaco comparado con la producción que tenemos hoy. Y esto también significa, a su vez, que hay una necesidad de un compromiso e inversión en las instalaciones de producción que vemos hoy, porque esto es algo gradual. El hidrógeno se utiliza para producir amoníaco verde, metanol verde y también gas, otros tipos de combustibles para la industria marina o naviera. A su vez significa que el hidrógeno no se espera que se utilice como combustible directo, pero utilizaremos hidrógeno para generar amoníaco verde, metanol y gas natural. Las tecnologías, de hecho, ya están listas con respecto a metanol y gas natural. También ya están probadas, muy comprobadas en 2024. Se va a entregar el primer motor con amoníaco verde. La transición a estos combustibles alternativos ya comenzó. Hoy más del 50% de los motores que tenemos, de hecho, son duales que pueden manejar varios combustibles como metanol o gas licuado, LNG. Bueno, esa fue mi presentación muy rápida para respetar el tiempo. Gracias. Excellent presentation and very insightful. Gracias por la buena presentación. Puedo ver que solo hay una pregunta en la sección de preguntas y respuestas para los panelistas. De pronto, si hay más preguntas, digítenlas ahora o solo tomamos esta pregunta para discusión. Ahora la sesión de preguntas y respuestas. Hay un mecanismo que gobierne el crédito de hidrógeno, como el Acuerdo de París que gobierna los créditos de carbono. De pronto, no sé quién quiera responder. ¿Alguien sabe que esto esté ocurriendo en el mercado? No creo que... No creo que esto esté listo o no está bien establecido, pero definitivamente da el hecho de que el hidrógeno verde reduce significativamente el volumen de CO2. Es un elemento importante para el cero neto. Y de pronto es elegible para créditos de carbono, pero el desafío está en establecer la viabilidad de este activo que se está utilizando para alguna aplicación en particular. Y debe venir de una fuente totalmente verde. Aquí es donde mucho hay trabajo, es el trabajo que hay que hacer para certificar o estandarizar el hidrógeno como hidrógeno verde y establecer lo verde del hidrógeno. El momento que se haga, creo que podemos decir que será más fácil considerarlo un candidato para un crédito de carbono. Creo que fue muy interesante. Si hay créditos de carbono que se negocian separadamente, creo que será un tema muy interesante. Miremos
esto como un mecanismo diferente. Pero hay otra pregunta en el botón de preguntas. ¿Cuáles son los desafíos infraestructurales para simplificar el hidrógeno verde o amoníaco? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Sí, claro, puedo comentar desde el punto de vista del sector marítimo. Actualmente vemos que la mayoría de los transportadores están, los que se piden y están en fabricación, pueden crear y transportar amoníaco. En lo que respecta a la cadena de suministro, esto nos va a permitir que las naves puedan cargar y funcionar con amoníaco en el futuro. En algunos años ya hay algunos transportadores de LNG que pueden utilizarse como una instalación de almacenamiento para transportarlo. Entonces, de la perspectiva de amoníaco, es un desafío pequeño comparado con la parte del hidrógeno. ¿Alguien más puede compartir o opinar sobre la parte del hidrógeno? Y quiero agregar algo más, los desafíos, sí. El portafolio de hidrógeno y amoníaco. Bueno, tenemos que mirar las tecnologías con el hidrógeno líquido y los transportadores. Esa es la número 1. Número 2, el amoníaco. La síntesis del amoníaco es muy fácil, pero de amoníaco a hidrógeno, esa tecnología no está muy comercializada hasta el momento. Otra cosa es la generación de energía, las turbinas. Ese es uno de los principales desafíos en la infraestructura. Gracias. ¿Alguien quiere agregar más? No, nada en particular. No, nada. Bueno, muchas gracias a todos por sus presentaciones. Como podemos ver, el marco de política está emergiendo. Hay instrumentos financieros que también están aumentando, sobre todo con instituciones como IFS, IFC y otros multilaterales. También vemos que hay una gran demanda de hidrógeno verde y sus derivados. También podemos ver que hay nuevas tecnologías que están emergiendo para darle apoyo a esa demanda, a responder a esa demanda. Entonces hay un panorama que apunta hacia una esperanza para la descarbonización de nuestras industrias, y también todos necesitamos trabajar juntos para asegurarnos que logremos la descarbonización de estas industrias en el futuro. Les agradezco a todos por sus presentaciones. Vamos a cerrar esta sesión sobre las preguntas y las presentaciones, ¿no? Ahora quiero invitar a director general para que nos dé los comentarios de cierre. Elena, actualmente está trabajando como directora general en GGGI. Tiene mucha experiencia de más de dos décadas en el diseño y liderazgo de programas innovadores. Tiene una maestría en Economía de Recursos Naturales y Ambientales de la Universidad de Londres y también un pregrado en Economía. Fue parte de instituciones del Reino Unido. Bienvenida, adelante. Gracias a todos los presentadores e invitados. De verdad agradezco sus ideas. Me emociona mucho el trabajo que hago en GGI, pero debo admitir que en lo que respecta a hidrógeno verde, bueno, y el contenido de las presentaciones de hoy me emociona mucho porque me parece que es algo que va a cambiar las cosas. También a todos los presentadores, gracias por organizarse una nueva área para nosotros, y es un área que tiene mucho apoyo. Entonces, cualquier taller que tenemos, hemos escuchado varios hoy, podemos solicitar o decir que va a ser el futuro. Entonces, gracias a los expertos por hablar hoy. Lo que escuchamos hoy es que los expertos de la industria también de soluciones de energía nos han presentado el avance tecnológico en el desarrollo del sector para facilitar la generación, almacenamiento y uso de los combustibles del futuro como el hidrógeno y el amoníaco verde. También han resaltado las acciones inmediatas que necesitan para realizar el potencial de estos avances
en el futuro en Cero Neto. También tenemos unas presentaciones muy interesantes de FC, discusiones sobre los mecanismos financieros. También la inversión pública y privada. Entonces son áreas de mucha innovación. De nuevo, que tenemos que catalizar la transición. Entonces tenemos programas sobre hidrógeno verde en amoníaco en Indonesia, Nepal, etcétera. Escuchamos los informes de ellos, pero como dije, recibimos muchas solicitudes de diferentes países. Entonces necesitamos expandir nuestra labor en esta área, pero en varios países podemos ver que hay varios ejemplos y tenemos que aprender de ellos y aplicarlo en otros países para avanzar. Les agradezco a los presentadores sus ideas. Creo que nos da una buena idea de dónde está la industria. Entonces quiero decir que todos tenemos que poner esto en la acción y tener industrias que sean verdes a medida que avanzamos a la siguiente década. Gracias a todos los presentadores y también gracias a GGI, a los expertos que han sido llamados. Gracias al equipo por la sesión. Gracias de nuevo, que tengan muy buen resto del día.